Teníamos una cosa más que les quería decir, que lo tengo acá anotado, es que la semana que viene vamos a tener el test, el segundo test. O sea, el sábado que viene nos juntamos y ahí decidimos qué día, pero vamos a tener un test más que van a ser ya las otras semanas. Va a ser la 4, 5 y 6 seguro, y probablemente quizá también incluya la 7, porque necesitamos un nuevo test después y después viene el examen final, ¿no? Como les dije antes, y para que entiendan cómo por lo menos o lo organizo yo o lo pienso, para que no tengan que estudiar el examen final todo, por lo menos los test los ayudan a entender o saber qué es lo que les voy a preguntar en el examen final. Entonces, les viene bien para repasar, no perderse para atrás. Fíjense que después tener que volver a la edición 1, es un montón. Encima esta materia se entremezclan, o la forma que lo estoy haciendo es, para mí es un tema muy integral. Ojalá tenga el tiempo para explicar un poquito. Estamos hablando de la vida de Jesús y cómo Jesús fue nuestro ejemplo. Y si nos damos cuenta, nos vamos a dar cuenta de que no es que Jesús ahora evangelizaba, ahora hacía discipulado. Muchas veces tenemos esa tendencia a diseminar, separar las cosas, y es algo que no quiero que quiero que se entienda que no es la forma. Me parece que no es así, sino que es algo integral y va todo de la mano. Eh, si hablamos de plantar una planta, tiene que ver con eso. No es solo tirar la semilla a uno y después viene otro y hace otra cosa. Es integral, es todo. Nosotros tenemos que hacer todo, tenemos que hacer evangelismo, tenemos que hacer discipulado. Se entiende que cuando uno empieza a ser más específico, hay técnicas para hablar con alguien que no conoce de Cristo, y bueno, también es algo que quisiera que veamos un poquito hoy, si ya nos da el tiempo. Pero bueno, por esa misma razón el curso lo intenté hacer como una semana, hablamos de evangelismo, una semana más de discipulado, pero de una forma que fluya y que ni siquiera nos demos cuenta. No es que dicen, esta semana nos toca esto, esta semana nos toca el otro, ni yo me acuerdo. O sea, lo voy armando, ok, toca esto vamos a hablar. Entonces, y son eh, parte de lo mismo. Entonces, ya lo habíamos visto antes, el evangelismo, el compartir el mensaje, es simplemente una parte de todo, del discipulado mismo, de lo que es lo íntegro, ¿no? De compartir el evangelio. Entonces, eso quiero que quede claro. Y bueno, saben que la semana que viene tenemos que ver eso. Véanlo como una posibilidad de repasar hacia el examen final, que es 40% de sus notas. Así que eh, eso. Lo que vamos a hablar hoy, que es también uno de los grandes problemas de este formato y de todo lo que estamos haciendo, es que no solo tenemos poco tiempo, sino que también me es difícil darles las lecturas adecuadas para lo que los pueda ayudar, que espero que cuando yo les mando lo lean con esa intención, ¿no? No quiero matarlos con una lectura, pero es muy difícil darles una lectura de 5 páginas que les ayude a entender profundamente el tema, ¿no? Hay un libro que cuando pienso en esto, en Jesús como nuestro ejemplo máximo que en el evangelismo y el discipulado, a mí me parece impresionante, un libro que no puede faltarle a un cristiano, y es no sé si lo escucharon hablar, pero el Plan Maestro de Evangelismo o Evangelización. El autor se llama Coleman, o en otras traducciones se dice el Plan Supremo de Evangelización. Ese libro es un libro que tiene que estar en la cabecera de cada uno que quiere entender un poquito ciertas cosas, y los puntos, que son 8, que vamos más o menos a tratar de ver, pero muy rápidamente, como les digo, por el tema de tiempos, este, para mí son sensacionales, muy claros, muy buenos, y yo quería haberles mandado alguna lectura, pero por ejemplo, cada punto es un capítulo del libro, no es un libro grande, para nada, no, es un libro medianamente pequeño, grueso así y no sé, un tamaño así. No es un libro grande, es un libro que se los recomiendo que lo lean, porque me parece que si quieren saber más sobre cómo Jesús hacía esta forma fíjense que el libro se llama El Plan Supremo de Evangelización, y básicamente habla más sobre el discipulado, sobre cómo llevó a sus discípulos, cómo multiplicó su vida en los discípulos y cómo los preparó. Entonces, ese es el plan supremo de evangelización del mundo, discipulando a otros. A eso a lo que voy, con que son términos intercambiables prácticamente. Cómo él hizo discípulos, cómo él evangelizó el mundo haciendo discípulos, multiplicando líderes, que multiplicaran líderes.
En otras palabras, eso es un poquito lo que el libro habla. Les vuelvo a decir, si alguien quiere una buena lectura, si alguien quiere profundizar sobre este tema, y se darán cuenta que la forma en la que nosotros aprendemos en el curso es de esta manera. Y nosotros tenemos que, esto es como un aperitivo, la reunión está más todavía, por eso es importante las lecturas. No les puse 12 lecturas porque entiendo que es pesado, entiendo que no todos tienen el tiempo, todo el tiempo, pero cuando les digo que cada uno de los temas que damos sería bueno tener una lectura, sería bueno leer un capítulo de algo, sería bueno leerse 20, 30 páginas, pero no les puedo poner 20, 30 páginas porque no da y tampoco quiero que lo hagan mal. Pero por eso cuando yo, de mi lado, cuando yo intento darles algo, es porque creo que va a ser bueno para lo que estamos viendo. Entonces, les digo esto para que no lo vean como simplemente como, uy, qué pesado, no, tanta lectura. Trato de que no sea mucha y que sea precisa. Pero, por ejemplo, en este caso era muy difícil porque el libro que yo les hubiera querido compartir, cada capítulo era importante y era una parte de eso, ¿no? Entonces busqué otras cosas que podían haberlo ayudado, pero al mismo tiempo tengo 8 lecturas para que ustedes hagan de las 12. Por eso preferí no tener y dije, bueno, vamos a empezar más suave. Ya vi que en los foros no participaron, o sea que a usted también le está costando arrancar otra vez. Entonces preferí esta semana no darles lectura. Estoy pensando si lograría encontrar algo sobre este tema que me parece tan fascinante, cómo Jesús evangelizó, cómo Jesús discipuló. Si fuera algo preciso, que no sean tantas páginas y que a la vez sea muy productivo, quizás se los dé. Pero el libro que les digo no es un libro fácil de encontrar tampoco, es un libro ya que tiene sus años, pero no pasa de moda, así que bueno, en fin. Pero para que sepan, de ahí es donde estoy sacando los puntos que les quiero compartir. Y bueno, lo primero de lo primero, y para hacerlo medio rápido, lo primero que Jesús hizo fue su selección de los discípulos, ¿verdad? Él seleccionó un grupo, ustedes lo saben, un grupo de 12. No lo seleccionó porque sí, no lo seleccionó al azar. La Biblia nos dice, no tenemos tiempo para andar buscando, me imagino que ya lo habrán escuchado antes. Bueno, Lucas 6:13 nos dice, ¿no?, que Él los escogió, pero Él pasó la noche anterior orando. Buscó de Dios con mucho tiempo, orando y esperando en Dios, aun cuando probablemente ya tenía, imagino yo, ¿no?, una decisión medianamente tomada o las cosas más o menos claras. Él buscó la guía de parte de Dios para ver con quiénes de toda esa multitud que lo seguía iba a pasar más tiempo, ¿no? Entonces, en la previa a pensar con a quién vamos a discipular, quién podría ser una persona que nosotros podamos entrenar, fíjense si todos nosotros acá pensáramos en multiplicarnos a nosotros como seguidores de Cristo, como dijo Pablo, ¿no? Síganme a mí como yo sigo a Cristo. Esa debería ser el propósito, no solo de porque él era apóstol, no solo de porque él es pastor, sino, ya lo vimos en este curso, que el Señor nos llama a todos a ser pescadores de hombres, nos llama a todos a ser discípulos, lo vieron en la gran comisión de Mateo 28, incluso lo han contestado en alguna de las preguntas, que si bien el Señor se lo dice a los discípulos, no se lo está diciendo a todos y es para nosotros también. Entonces, no dice vayan y evangelicen, dice vayan y hagan discípulos. Por esa misma razón, el evangelismo es parte de hacer discípulos. Vos, como haces discípulo de alguien que no es cristiano, evangelizándolo en primer lugar. Entonces, esto es integral y es parte de lo que vengo diciendo, ¿no? Entonces, lo más importante es la selección. Él seleccionó un grupo íntimo y es muy importante ver estas cosas. Primero, que no era un grupo inmenso, no eran 50 personas, sí, pero si es Jesús, ¿cómo no tenía un grupo mucho más grande? Era una multitud la que lo seguía. Si vos querés llegar a las grandes masas, y bueno, qué mejor que tener un estadio lleno de personas y enseñarles, darle una cátedra en un templo gigante o algo así. Y nada de eso ocurría, ¿no? Jesús hablaba a las masas, por ahí les enseñaba un poquito, pero era más superficial, era un mensaje rápido y él se apartaba y se iba y tenía un grupo de personas más cercanos. Eso nos tiene que enseñar un montón. Si el Señor tenía 12, ¿con cuántos podemos nosotros? Nosotros deberíamos empezar a buscar personas en las cuales podemos ser de influencia, que podamos ayudarlos en cuanto a lo que ustedes vieron del mentoreo, que podamos empoderarlos a los otros.
sería ideal y hermoso si nosotros pudiéramos empoderar a otros. Perdón, si alguien nos hubiera empoderado a nosotros, que muchos por ahí somos, en algún sentido, quizá huérfanos en ese aspecto. ¿Por qué? Porque por ahí no hemos tenido eso. Creo que es una de las principales carencias de la iglesia, ¿no? De los cristianos. No estamos constantemente procurando en quién invertir lo que nosotros conocemos, lo que nosotros sabemos. Se lo dejamos al pastor, se lo dejamos al que estudió teología, se lo dejamos a los líderes de la iglesia. Y la gente y nosotros, o sea, y lo que sabés, ¿cuánto estás compartiendo de eso? Entonces, eso es importante. Creo que es algo muy, muy esencial y un cambio quizá de chip en nuestra vida. Primero, como ya lo hemos visto, que ser cristiano no es solo, bueno, voy a la iglesia, repito la frase, esto ya lo hemos visto. Pero ahora que soy cristiano, ahora que vivo una vida radical, ahora que quiero obedecer a Cristo, ahora que le entrego mi vida a Jesús, ahora que me doy cuenta que no es solo una repetición o qué lindo Señor, sos mi Salvador, sino ahora tengo cosas que hacer, tengo que activar, tengo que cambiar, tengo que arrepentirme, tengo que, cuando empieza ese nacer de nuevo, a obrar en mi vida, con todas las cosas que quizá decía el predicador Stanley, de orar, de hacer ciertas cosas en mi vida, tengo que empezar a darme cuenta que eso que yo estoy aprendiendo y conociendo desde el lugar donde estoy, no si soy pastor o si soy líder o si estudié teología, desde lo que yo sé, cómo invierto eso en otros, cómo me reproduzco en otras personas, cómo empiezo a llevar a otros a que conozcan más de Dios. Esa debería ser la tarea de todo creyente. Y creo que cuando pensamos así nos damos cuenta de que eso no ocurre, ¿no? A veces nosotros tenemos sí, yo soy líder de OANSA, o soy líder de adolescentes, o soy, no sé, o ayudo en tal cosa, en tal área ministerial. Estamos involucrados en actividades, estamos involucrados en programas, pero ¿cuántos programas tenía el Señor? Cuando estuvo con los discípulos, ¿tenían un ministerio de tantas cosas? ¿Cuántos niños tienen en OANSA? ¿Cuántos adolescentes tienen en el grupo de adolescentes? Entonces, ¿sobre cuántos tenés una influencia real? ¿Sobre cuántos estás invirtiendo tu vida en la de ellos? ¿Con cuántos estás mostrándole en el día a día cómo decidís tu vida, cómo obrás, cómo obedeces a Dios, cómo cambiás ciertas cosas de tu vida? Entonces, si empezamos a pensar así, se hace un poco diferente, ¿no? Por un lado, para nosotros, para buscar a un mentor, para buscar a alguien, pero para nosotros, hacer discípulos, para nosotros realmente estar activos en hacer discípulos, más allá de programas, más allá de actividades. Entonces, el primer paso es la selección, es el buscar de Dios, el orar a Dios para que Dios nos muestre con quién empiezo. Y no tienen que ser 12, obviamente, el Señor empezó con 12, pero es el Señor, ¿no? Si Él, siendo perfecto, eligió un grupo reducido, quizá para nosotros es una persona, o son dos, y tampoco es, como Él lo dijo, ¿no? Él los invitó. Algunos le dijeron, podían haberle dicho que no, o lo que sea. Pero bueno, la selección en lo previo es esencial, y requiere de oración, requiere de estar preparado, requiere de saber lo que queremos. ¿Y para qué lo seleccionamos? Tiene que haber un propósito, ¿no? No lo seleccionamos porque sí, sino él buscó personas para reproducirse a sí mismo, para invertir de él en ellos, para concentrar las energías, porque le hablaba a todo el mundo, hablaba a las multitudes, sanaba, se llenaba de personas, pero él pasaba otro tiempo más importante y más valioso o de más calidad con ellos. Él invirtió de él, los influenció para que sean como él, ¿no? Entonces, hay que buscar personas que tengan esa dedicación, ese deseo también. No es decir, bueno, yo quiero a tal persona porque, bueno, me llevo bien con él, hablamos de fútbol, hablamos no sé, de ciertas cosas que tenemos en común. No es por afinidad necesariamente. Si fuera por eso, Jesús no hubiera elegido un cobrador de impuestos, no sé si los pescadores, capaz que hubiera elegido un grupo no sé, de amigos, de parientes. No tiene que ver con afinidades personales o porque nos llevamos bien y nos divertimos juntos. Eso es otra cosa.
Lo que hay que buscar cuando estamos pensando en algún discípulo es personas que tienen deseo, que tienen ganas, y buscar la pasión, la consagración, y que sean pocos. Entonces, por ahí, en el caso de cada uno de nosotros, si empieza con uno, bienvenido sea. Empecemos a dedicarle tiempo a ese uno. Si Dios nos responde, nos muestra, nos está poniendo en el corazón una persona que tiene ganas, que tiene deseos, a veces podemos arrancar y darnos cuenta que quizá esto no va más allá, o que la persona no quiere, o que es un periodo de tiempo. Bueno, fenomenal, como dice la palabra, uno regó, ustedes riegan en la vida de alguien, nos movemos a otra cosa y arrancamos, buscamos a otro. Eso es estar activo en este proceso de discipulado. El Señor no estuvo con ellos todo el tiempo. Sabía de que empezó que iba a ser 3 años, como la pregunta que les puse ahí, y se acabó. Este era el proceso, esta era la escuela, el tiempo, y después me voy, y les toca a ustedes. Entonces, esa la selección es importante y creo que es algo que deberíamos todos estar buscando. Ya luego en la parte de convivir con ellos, ¿no? Hubo asociación, él se asoció con ellos, él compartió con ellos. Eh, la Gran Comisión dice, ¿no? Él les manda todos los mandamientos y le dice, aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del tiempo. O sea, él se asoció con ellos de principio a fin. Tenían a alguien en quien contar, en quien confiar. Nosotros hoy, que somos discípulos de Cristo, podemos estar seguros que Él está con nosotros también. Entonces, él siempre estaba dispuesto, siempre estuvo cerca, estuvo disponible para ellos, y básicamente no tenían tiempos de enseñanza. Y esa es la diferencia que a veces nosotros hacemos, ¿no? Vamos a la iglesia a aprender, vamos a Oanza a aprender, vamos a cosas, y ahora estoy enseñando, y ahora, entonces, pero no les mostramos a muchos cómo es vivir como un creyente, cómo es tomar decisiones como creyente. Entonces, cuando, no sé, si es un universitario y tiene cosas en su vida y nosotros nos asociamos con ellos, les mostramos o los entendemos porque pasamos por esas situaciones de dificultad, de qué sé yo, de enamorarse de alguien que no es cristiano, y sí, entonces cuando nos ven humanos, cuando nos ven iguales que ellos, cuando nos ven como personas y no solo como, no, es que tu vida es perfecta, entonces estamos como disasociados o distanciados de ellos. Entonces, en la asociación, en el vernos en el día a día, los discípulos comían con Jesús, dormían con Jesús, andaban con Jesús, caminaban, se ensuciaban los pies, se tenían que lavar los pies juntos, las manos. Entonces, en el día a día, en ese verse juntos, la gente llega a, bueno, ustedes saben, ¿no? Cuando comparten tanto con alguien, a mí me pasa con Patti, por ejemplo, eh, en cómo yo veo, por ejemplo, cómo ella imita o dice cosas que decimos nosotros en Uruguay, y es como, eso no es de Ecuador, o sea, ¿cómo te sale a vos? Y le sale naturalmente, ni cuenta se da. Sin ir más lejos, por ejemplo, el decir ta. Ta decimos nosotros, como ustedes dicen ya, nosotros decimos ta, sí, sí, está bien, está bien. Y se te pega. Son actitudes, son hechos, son cosas. Yo viviendo acá en Bolivia y te salen ciertas cosas, como el pues, o ya era, o cosas así. Y yo ni siquiera, yo debería decir ya era, pero me sale ya era, o ya pues, oye. Entonces, cosas así. ¿Por qué? Porque uno convive con la gente, uno está, y en esa relación, en ese roce uno con otro, nos vamos conociendo más y vamos, no sé, copiando, no sé la palabra, pero nos vamos asociando, vamos compartiendo y vamos conviviendo. Los que están casados saben que cada vez te vas, sin darte cuenta, te vas uniendo a la otra persona, vas compartiendo tanto que ya es natural, ya te conoces, ya sabes cómo actúa. Entonces, nosotros que tendríamos que estar buscando hacer discípulos, una de las claves es asociarnos con ese discípulo. No creer que es un curso, que es lo que siempre hacemos, ¿no? Sí, sí, claro, ya pasó el curso de discipulado, entonces, puede ser miembro de la iglesia, bueno, entonces todo es mecánico. Esto tiene que fluir en nuestra vida. El discipulado no para porque se terminó la hora de clase. Se me va, parece que no se me va a apagar la compu, se me oscureció, pero parece que era porque estaba bien activa. Ya me asusté. Pero, entonces, los discípulos, bueno, en Hechos 4:13, a ver, si alguien lo tiene ahí, que me lo quiera leer. Hechos 4:13.
¿Alguno? ¿Puedo? Sí, adelante. Todos los de la Junta Suprema se sorprendieron de oír a Pedro y a Juan hablar sin temor, sin ningún temor, a pesar de que eran hombres sencillos y de poca educación. Se dieron cuenta entonces de que ellos habían andado con Jesús. Simple, pero fascinante. En pocas palabras, estos hombres que no eran los más educados, que jamás hubieran estado ante el Sanedrín, ante el los tipos más educados de todo Israel, los más, los top de lo top, ¿no? Ellos eran pescadores, eran tipos que no eran los que hubiera elegido cualquier maestro, cualquier rabino. En cambio, ellos por haber estado con Jesús, dice, Jesús ya había muerto, o sea, había resucitado de todo, pero no estaba. Pasó el tiempo y aún así, cuando lo escucharon hablar, cuando supieron cómo hablaban, con el poder que hablaban, con la valentía que hablaban y con las formas en las que se expresaban, vieron a Jesús. La iglesia de Antioquía, que los llamaban cristianos de forma burlesca, ¿era por qué? Porque se creían pequeños Jesús, porque parecían pequeños Jesús. Eso es lo fantástico, eso es lo hermoso, ¿no? Al asociarnos con las personas, siendo un creyente que vive lo que cree, porque no vas a ser discípulo si ni siquiera vos sos alguien que sos, en primer lugar no sos discípulo, ¿no? Pero si sos alguien íntegro, alguien que realmente quiere, alguien que está buscando la santidad, buscando el ser un verdadero discípulo de Cristo, tenés que estar buscando hacer discípulos. Y una de las formas es asociándote con alguien que busca lo mismo. ¿Para qué? Para mentorearlo, para empoderarlo, para que esa persona reciba lo poco que vos tenés, sea mucho, sea poco, seas un cristiano sumamente consagrado y fabuloso, o seas un cristiano que está en búsqueda, que está queriendo, que se muestra tal cual es. Entonces, en esa asociación es como podés decir lo que dice Pablo, sígame a mí como yo sigo a Cristo. Y esa es la clave, ¿no? El Señor se asoció con ellos, convivió con ellos, lo vieron, se dieron cuenta que era real lo que él decía, no eran solo palabras desde un púlpito o desde cualquier lugar, no era solo alguien que hablaba y listo, sino que estos 12 lo vieron, lo vivieron en el minuto a minuto, en el día a día. Entonces, en la integridad de lo que Jesús decía, en la pasión con la que le ponía, en darse cuenta que realmente cuando Jesús dice, ustedes quién dicen que yo soy, Pedro no titubeó, dijo, vos sos el Señor, el Mesías, el Cristo. ¿Por qué? Porque lo vieron, porque ya no era, algunos dicen que sos Elías, otros dicen que sos no sé quién, un profeta, un buen maestro. ¿Y ustedes quién dicen que yo soy? Ustedes que conviven conmigo, que me ven en el día a día. Entonces, eso es a lo que tenemos que aspirar, a poder decir como Pablo, asóciense conmigo, vivan conmigo, vean cómo soy. Y no es algo que no podemos hacer lo mismo, ¿no? No es que lo vas a llevar a tu casa y vas a vivir con ellos todo el tiempo, pero, pero sí pasar tiempo con estas personas, sí que te vean como sos y no en un salón de clase. Por eso el discipulado no es un curso. En la asociación, en el pasar tiempo, en el invertir de corazón a corazón, hablar de temas más profundos, como Jesús hablaba con los discípulos, que tan solo cómo andás, todo bien, sino cosas que ya son más profundas en la vida, donde vean cómo actuamos, cómo decidimos, cómo vivimos nuestra vida cristiana. Cuando ven que es real, ellos van a buscar lo mismo, van a identificarse con eso y van a empezar a buscar y querer hacer lo mismo, ¿no? ¿Alguien está con el micrófono prendido, por favor? A no ser que quieran hablar. José creo que es. Okay, gracias. Así que bueno, eso es lo segundo. Ya en la práctica, una vez que seleccionaste, que tenés a la persona, asociate con ella, conviví con ella, compartí con ella, fuera de un salón de clase, ¿no? El discipulado no es solo eso. Después está la consagración, Mateo 11:29, ¿no? Él dice, llevad mi yugo sobre ustedes, el consagrarnos, en otras palabras, el negarse a uno mismo, el convivir, pero Jesús no sabía, cuando las personas le decían que no lo querían seguir, que hubieron muchos, Jesús no iba corriendo atrás de ellos, no, por favor, vení, volvé, no me digas que no. Jesús sabía que un montón iban a decir que no. Entonces, él no se desesperaba porque algunos lo rechazaran, ¿no? Entonces, él fue llamado a preparar líderes y a multiplicarse como líder en otros, que no iban a ser perfectos como él, evidentemente,
pero sí que iban a ser los que cambiaran el mundo. Y así fue. Incluso de 12 no fueron los 12, porque sabemos bien que uno de ellos no fue para nada el mejor ejemplo, ¿no? Aún así, él no lo despreció ni mucho menos y convivió con él y todo eso, ¿no? Y con eso también quiero decir que si del Señor 11 de 12 fueron, capaz que vos tomás decisión y sos guiado por Dios y la persona te decepciona. Eso es lo que Jesús le dijo a Pedro, ¿no? ¿Me amás a mí? Bueno, apacentá mis ovejas, mis corderos. ¿Qué quiere decir con esto? Que vas a tener luchas, vas a tener dificultades. Esas personas que quizá Dios te pone en tu vida para que trates de disipularlas y de llevarlas, y van a ser decepcionantes muchas veces. Quizá no sean las personas que vos esperás, que aspirás. Cuando uno está en estas cosas y vos buscás, qué sé yo, que puedas multiplicar en otros discípulos, que hagan más discípulos, y tenés aspiraciones, tenés sueños. Cuando uno emprende algo, piensa en lo máximo, ¿no? Qué lindo sería que sea un misionero, que sea un pastor, que sea, no sé, la futura, no sé, persona no sé, que muchos lleguen a Cristo por medio de esta persona, bla, 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 y resulta que después, nada que ver. Eh, Queda embarazada, se entrega al mundo, pasan muchas cosas. Es triste porque vos decís, ¡pah! Y decepciona. Pero eso es lo que nos hace entregarnos al Señor, ¿no? Y decir, bueno, ¿a qué me llamó Dios? A preparar líderes. No son todos, no son las multitudes. Y ahí es donde yo veo la clave, ¿no? Cuando el Señor se le acercaba, se le llenaba de gente, en vez de hacer como cualquier otro, decir, bueno, sígame o lo que sea, bueno, sí, qué lindo, su vida va a cambiar, va a ser todo maravilloso. Al contrario, Jesús era, como muchos lo pusieron, los que leí en el foro, ¿no? Era directo, era tajante, no era malo de por sí, pero sí les ponía sus pautas claras, ¿no? Hablaba clarito del costo, hablaba de lo difícil que era, y sus respuestas, sus formas de hablar eran directas al corazón para que la gente considerara el costo. No era un viaje fácil, porque lo veían de afuera, ah, qué lindo, hace milagro, caminamos, andamos por todos lados, viajes. Y muchas veces también hay muchos que se acercan porque dicen, ah, mirá, misiones, viajás a otros países, me quiero ir para acá, me quiero ir para allá. Algunos quieren, ya buscan dónde, ¿no? Voy a ser misionero en Hawái, voy a ser misionero en el Caribe, en las Bahamas. Qué lindo, la playa, el coco. Ven las cosas lindas. Y en los tiempos de Jesús sería igual. Mirá, camina con su grupo. ¿Quién no quisiera ser parte de ese grupo de 12? ¿Quién no quisiera verlo hacer milagros, andar con él y todo? Pero Jesús les marcaba clarito, ¿no? Lo que era, lo que implicaba. Entonces hay que buscar personas que quieran estar consagradas, que tengan un compromiso hacia la pasión por el Señor, que estén dispuestas a rechazar al mundo. Entonces, vos querés hacer un discipulado y vas con personas que no buscan esa consagración, que no están en un camino hacia la santidad, hacia rechazar el mundo, hacia rendirse, entregarse, hacia calcular el costo y aceptarlo. Entonces, obviamente, cuando uno arranca, si vos estás en la parte de que lo querés llevar a Cristo y la persona no conoce, está bien. Ahora hay un momento donde tenés que, en oración y búsqueda, decir, esta persona no. O sea, porque no está consagrándose, no quiere, no busca. Y quizá dentro de 2, 3 meses sí, o dentro de un tiempo. Pero ese es el discernimiento espiritual que Dios te tiene que poner y por eso es importante la selección, ¿no? El esperar en Dios, el orar a Dios. No dejes de orar por esa persona que por ahí no se consagra, que por ahí no le interesa, que por ahí como Jesús le pasó ahí en Juan 6, muchos se iban, quizá algunos volvieron, puede ser. Quizá Dios te está poniendo a alguien en tu corazón, pero no es el momento de que trabajes en discipularla y en tener una inversión de tu tiempo en él. El tiempo de nosotros es muy, muy corto. No tenemos tiempo para andar con 12 discípulos como el Señor. Ni siquiera tenemos tiempo para nosotros. No tenemos tiempo para leer la Biblia. O sea, seamos honestos. Pero por ahí Dios te pone una persona. Y si orás, y buscás, y discernís, y Dios te da la persona, porque qué peor que elegir la persona errada. Toda la inversión de tu tiempo va a ser desperdiciado porque no empezaste bien, seleccionando bien a la persona. Entonces, para asociarte con alguien vas a necesitar tiempo. Y el tiempo nosotros es muy valioso porque no tenemos. Entonces,
Asociate con alguien que tenga consagración a Dios, que desee, no que sea maduro, no que sea perfecto. Lo tenés que llevar en algunos casos de no conocer a Jesús, como la samaritana, como quien sea, a que vaya conociendo a Cristo para entregarse a Él. Puede ser que el comienzo sea tirar la semilla, pero si hay una plantita, si eso es lo que tenemos que ir viendo, si realmente hay ese corazón dispuesto, si hay un terreno fértil. Si no lo hay, no insistas, porque no tiene tanto sentido. Podés cuidarlo un poco más porque ese terreno te interesa, porque esa persona vos la amás y querés que llegue a Cristo, porque es un familiar, porque es un amigo muy cercano, alguien en quien vos querés mucho, pero para invertir nuestro tiempo en esa persona, es mejor invertirlo en alguien que nosotros estamos viendo que tiene ese deseo, esa consagración, esas ganas de entregarse a Cristo y dejar atrás las cosas del mundo, ¿no? Entonces eso es parte también de ir viendo a quién seleccionamos para hacer estas cosas. Bueno, después está la comunicación, que tiene que estar, es parte del asociarse, comunicarnos, estar en contacto con esa persona, estar pendiente de esas personas. La demostración es muy importante, voy a avanzar un poquito más porque son muchos puntos y quiero entrar en otra cosa antes de terminar. La demostración es algo lógico, ¿no? Jesús lo demostraba en su vida, en la asociación que tenía con ellos en el día a día, ellos lo veían, lo vieron enseñar, pero lo vieron responderle a la gente, lo vieron hacer evangelismo, como se dice, o sea, compartir con alguien que no conocía de Cristo, que vamos a ver algún caso de esto. Lo vieron cuidando de otras personas, sanando enfermos, enseñando, perdonando, sacrificándose, entregando su vida. Lo vieron que lo que decía iba con lo que hablaba. Entonces, él comunicó un mensaje que lo solventó con su propia vida. En esa demostración, eso es lo que nosotros tenemos que tratar, ¿no? Al asociarnos con estas personas, que no sea solo de palabras, sino que nuestra vida lo demuestre. La gente va a creer a la forma en la que estamos haciéndolo, ¿no? Y después ya viene, quizá esto es un poquito teórico, ¿no? Porque las personas todavía no están poniendo en práctica, pero sí las partes más prácticas. Nosotros desde un comienzo buscamos a alguien que sea discípulo, pero para que haga discípulos. Muchas veces nosotros buscamos que alguien crezca, ¿no? Y cuidamos a veces las ilustraciones quedan cortas porque buscamos que esa plantita crezca y se ponga linda. Pero esa plantita tiene que dar frutos. ¿Cómo es fruto? Bueno, esa plantita se tiene que convertir en un sembrador. Ustedes saben que muchas plantas tiran semillas también, ¿no? Bueno, entonces a lo que voy es que muchas veces nosotros creemos que hay que cuidar esa plantita y listo. Y no le enseñamos nunca a ese creyente, a ese nuevo creyente que está madurando, que está creciendo, que tiene que replicar eso. Y ese a veces es nuestro rol, ¿no? Este proceso de hacer discípulos que hagan discípulos. Pablo le dijo a Timoteo, ¿no? En 2 Timoteo 2:2, que le enseñe a otros que sean capaces de enseñar a otros. Y esta es la clave. No inviertas tiempo de más en personas que no tienen deseo, que no tienen deseo de consagrarse, que creen que pueden solamente ir a la iglesia los domingos, comprometerse hasta ahí nomás. Donde vos ves a alguien con hambre, con deseos, con ganas, esas quizás por ahí va la persona en la que puedes empezar a invertir. Por supuesto que para meterme a ser este pescador, a ganar almas, pero a hacerlas crecer, tengo que estar yo con ese deseo. Porque ahí está la consagración. Si uno no se consagra, ¿qué vas a buscar a alguien que se consagre? Y esta es como una limitante, ¿no? Quizás es gran parte del problema que tenemos en las iglesias, el que nos falta todo este proceso. Pero bueno, en la práctica, nosotros tenemos que empezar desde un comienzo pensando que le vamos a dar a ellos la responsabilidad en el futuro. Cuando yo veo muchas iglesias, veo que pastores no tienen a alguien que viene atrás. Hay pastores que son tan celosos de su púlpito que jamás un joven va a predicar. Tampoco a veces están listos, ¿no? O tampoco tenés personas consagradas detrás. Pero hablando de quizá iglesias donde las cosas vienen funcionando, donde hay gente, a veces hay que buscar ese balance. Y lo que quiero decir es que hay que empezar desde un comienzo viendo la posibilidad de delegar. Jesús los mandó, está en los evangelios, los mandó en grupo de 70 que fueran, y fue Judas entre medio de esos. Y Judas compartió el evangelio, hicieron milagros y volvieron. Entonces Jesús les delegó tarea. A veces
curso, la gente va aprendiendo y cosas acá, pero no lo ponen en práctica. Sí, estás en Oanza, pero vos te encargás de los conitos nomás, y de la cintita. O sea, ¿qué práctica es esa? De a poquito tiene que empezar a aprender a enseñar. No, pero no, que no me da vergüenza. Y bueno, mirá, aprender con 2, 3, o sea, es irles dando el camino para que saquen sus miedos, para que conozcan sus dones, para que sepan dónde Dios los quiere, pero para que sepan que hay un lugar para ellos. Y que desde un comienzo, de esto se trata el discipulado. De que sí, está bien, vamos a caminar juntos, pero ahora vas a empezar a ser vos. Yo te ayudo, te guío, te acompaño, te muestro, te corrijo, pero esto es práctico, es teórico práctico. Y el día de mañana yo me voy a ir, como le dijo el Señor, y vas a quedar vos. Y vos tenés que preparar a otro. Ese es el punto, ¿no? La delegación. Él les dijo, los voy a hacer pescadores de hombres. Y bueno, esto era práctico, no era solo una teoría, no era solo un curso. Había que meterse a pescar a estos hombres. Entonces, es importante eso, que asuman responsabilidad. Si estás con alguien, si estás buscando que esta persona llegue algún día a ser, a tener un puesto, pero no puesto por el cargo, sino a ser una persona que tiene responsabilidades, que quiere avanzar, que quiere crecer, y dale de a poquito las responsabilidades que puedan llegar a asumir y que las puedan hacer bien. Hay que prepararlos para que no se frustren, para que no lo hagan mal, pero es un trabajo de aquel que quiere preparar a otros, el delegar tarea, de a poquito que vayan asumiendo responsabilidades. Y estas responsabilidades no es solo, sí, está haciendo esto y listo. El trabajo con el líder es prepararlo, pero hay que supervisarlo, porque al comienzo, como todos, no sabemos para dónde ir, y no sabemos si lo estamos haciendo bien o no. Y en mi caso, por ejemplo, yo no tuve a nadie, nosotros no teníamos pastor, no teníamos nada, y tuvimos que agarrar porque no había nadie. Pero no es la mejor forma. Y yo miro para atrás y digo, sí, o sea, no tenía ni idea cómo enseñar, no tenía ni idea de qué estaba haciendo. Agarraba de a 50 versículos porque había que ser bíblico y al mismo tiempo me daba a mí la oportunidad de leer mis notas, mientras el otro leía un versículo. Decía, a ver, tal persona, léeme un versículo, y yo estaba así, leyendo qué iba a decir después. Porque no estaba preparado, y no tuve quien me dijera, eso no está del todo bien, o hace esto, toma este libro, o agarra esta otra herramienta. ¿Cómo lo hiciste? Mirá, esto lo hiciste, pero me parece que podés hacerlo mejor así. Hay que supervisar a nuestros jóvenes. Digo jóvenes porque me imagino que en general no vamos a estar discipulando personas mucho mayores, ¿no? Estamos pensando en reproducirnos, no vamos a reproducirnos con una persona de 90 y pico de años. O sea, ¿me entienden a lo que voy? La intención es que las nuevas generaciones vayan agarrando responsabilidad para que la iglesia continúe. Y eso tiene que ser un trabajo de ahora hacia futuro, ¿no? De hacer eso. Entonces delegamos, pero supervisamos, con responsabilidad como líder principal. Muchas veces, sí, hay necesidad, entonces soy el pastor de la iglesia, no hay nadie, aparece un joven que me dice, pastor, quiero, dale, encargate de los jóvenes, no tengo ni idea qué hace, y les digo esto porque me pasó a mí. Con mi hermano le dijimos un día, bueno, iban a venir 2 amigos, los que conocen allá y que hoy es el pastor de mi iglesia en Uruguay, era uno de los 2 que dijo que iba a ir el sábado al grupo de jóvenes, y nosotros dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Porque nosotros nos aburrimos con las clases que da el pastor, éramos 5 en el grupo de jóvenes, mi hermano, mi hermana, yo, y 2 hermanos entre ellos. Ese era nuestro grupo de jóvenes. No había música, no había canción, no había nada, no había juego, nada. Era juntarnos, charlar un rato y la clase del pastor. Y era muy aburrido. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Porque si van a venir 2 muchachos que no son cristianos, o sea, se van a aburrir, van a decir, no vengo nunca más. Y de nuestra ignorancia dijimos, y bueno, enseñemos nosotros, no tenían ni idea. Agarramos un libro de por ahí, un manual de Pequeño Obrero de Billy Graham, y bueno, de ahí sacamos material, y otro de teología, de ver, y ahí, ¿qué enseñar? No sé, yo qué sé, siempre digo, me busqué sobre Los Ángeles, y bueno, buscaba y anotaba todo. Pero lo que voy es que esta persona nos dijo, cuando fuimos a hablar con él en la semana, le dijimos, mirá, no sé, queríamos saber si está bien que demos nosotros la clase. Él nos dijo, fenomenal, adelante. Y nunca apareció, creo que una vez llegó, pero ni siquiera se quedó una clase, no nos dio un consejo, no nos dio un libro, no nos dio nada. Y él se desligó de su responsabilidad. Entiendo las razones, no vienen al caso, porque era una persona sumamente ocupada, tenía 4 hijos, trabajaba horas extras, no ese es el punto.
Lo que quiero decir es que no hay que dejarlos a la que te criaste, como se dice, ¿no? La supervisión es muy importante, y Jesús las tenía con ellos. Cuando volvieron, Él les preguntaba y le comentaban cómo había ido, y los guió, les asignó tarea. Entonces hay que alternar el enseñar, el instruirlos, con, con una guía, ¿no? Con una práctica. Y bueno, después por último es la reproducción. Ellos no solo estaban ahí para tomar un cargo, sino para seguir el trabajo que el Señor les hizo. Y así se seguían, como vieron en Hechos, o como saben de Hechos, seguían reproduciéndose, seguían multiplicándose, la iglesia seguía recibiendo gente, seguían creciendo, y el trabajo se hacía de la misma manera. Con la vida de ellos se veía cómo funcionaban. Quiero hacer algo medianamente rápido. No lo voy a hacer en grupo porque sería mucho trabajo, pero si van a Juan, capítulos 3 y 4, hay una pregunta que capaz que no sé si la respondieron bien, pero es en dónde está la ilustración o la historia de la samaritana, y está en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 4. Como les digo, es tan difícil el tema del tiempo en este curso porque cada historia, cada ilustración sería para varias clases. No sé si no se podía hacer hasta más que un taller, un seminario solo sobre esta ilustración. Y acá ya voy un poquito más al evangelismo en sí, de cómo Jesús trabajó con la samaritana, cómo fue la forma en que él estuvo. Pero a mí me parece muy interesante cómo Juan pone en el capítulo 4 la relación o la situación que pasó con la samaritana. Pero en el capítulo 3 de Juan, ¿con quién Jesús comparte? ¿Con quién? Nicodemo. Nicodemo. ¿Y quién era Nicodemo? El jefe de los judíos, dirigente. Un dirigente judío, un líder religioso judío. ¿Sí? Y la mujer samaritana era prácticamente todo lo opuesto. Uno era judío, era tipo importante, educado, hombre, judío. La otra era samaritana, era mujer, era adúltera o había tenido una relación bastante inmoral con muchos hombres, que en esos tiempos era bastante, hoy día capaz que es lo más común del mundo, ¿no? Pero en esos tiempos era lo peor de lo peor. Y es muy interesante que Juan pone en capítulo 3 vamos a decir, cómo Jesús compartió el Evangelio con alguien de esa forma, de un religioso judío o hombre, y en el capítulo 4 con una mujer samaritana adúltera o inmoral, por decir así. Por falta de tiempo, porque como les digo, sería fantástico meternos en la historia de Nicodemo y hablar de cómo Jesús lo hizo y cómo hizo paso por paso y tantas cosas que sucedieron, y después hablar todo lo que tiene que ver con la samaritana. Después incluso se podría hablar de cómo la samaritana, que no quiero que quede pendiente, pero no voy a meterme en eso porque no tenemos tiempo, pero cómo la samaritana fue una evangelista y cuánto conocía la mujer samaritana de Jesús. Si conocen el final de la historia, y si no, pónganselo de tarea, leer el capítulo 4 y la historia de la samaritana, pero ella conoció a Jesús, entendió que era el Mesías, y fue y se lo contó a toda la aldea, a toda la ciudad, o el pueblo. Y la gente llegó a conocer a Jesús. Fueron atraídos por lo que ella dijo, y ella simplemente compartió lo que conoció de Jesús, nada más. Y eso es para mí es una gran enseñanza para nosotros, que muchas veces decimos, ay, que yo no sé mucho, yo no estudié, es que eso es para el pastor, eso, hay evangelistas, yo no tengo ese don, yo no, sí, es que no sé, tengo, como Moisés, ¿no? Soy tartamudo, o tengo problemas, o no sé defender la fe. Miles de excusas, como han tenido todos a lo largo de la Biblia, ¿no? Y no hay excusas. O sea, uno puede ser evangelista desde que el momento en que conoce a Jesús. Entonces, esa sería otra de las cosas que podríamos ver, pero no tenemos tiempo, quería mencionarlo nomás. Pero bueno, vamos a un poquito a la historia. Alguno puede decir brevemente, por si alguno no conoce,
¿qué diferencia o qué relación tensa hay entre los judíos y los samaritanos? ¿Alguna cosa que mencionen, que se acuerden? ¿Por qué no se llevaban muy bien? Hay varios acá que tuvieron en Hechos, así que deberían saber hasta que tiene que ver con las 10 tribus y el norte. Los Hay algunos. samaritanos eran judíos mezclados con gentiles. Eran descendientes. Exacto, muy bien, en pocas palabras, ¿no? Y eso para un judío era lo peor. Es peor ser, si alguno puede ir buscando Juan 8:48 y para leerlo mientras yo estoy hablando, pero eso era peor que ser gentil, o sea, para un judío, porque es casi como una traición. Si los gentiles, si un judío no podía entrar en la casa de un gentil, como pasó con Pedro, con Cornelio, cuando entró y todo lo que le pasó por haber entrado, si los judíos cuando fueron a acusar a Jesús, no entraron al pretorio ahí de los romanos cuando lo estaban acusando para no contaminarse, porque entrar en la casa de un gentil era contaminarse. Si para un judío eso los judíos gentiles son perros, como perros sucios incluso, no perros como hoy lo vemos, ¿no? De casita, un perro bonito, sino en aquellos tiempos imagínense que no había veterinario, los perros eran casi como los cerdos hoy, o sea, eran animales medio sucios, ¿no? Callejeros y todo eso. Si para un judío un gentil era eso, un samaritano era lo peor, porque era una mezcla de lo sucio, de lo más inmundo que eran los gentiles, con algo puro. Era como que despreciaron su naturaleza judía o israelita, ¿no? Entonces, había mucho desprecio, había mucha bronca, mucho de mirarlos mal. Juan 8:48, ¿qué dice? ¿No tenemos razón al decir que eres samaritano y que estás endemoniado? Replicaron los judíos. Muy bien, los judíos, ¿y a quién le están diciendo? ¿A quién lo están acusando? Silvana, más arriba. ¿A quién le están hablando hoy? Silvana. Ah, Contexto, por favor. ¿a Jesús? Evangelio de Juan. Los judíos le están hablando a quién? ¿A los gentiles? A Jesús. A Jesús. Por eso lo dije al principio, pero como no respondiste, pensé que estaba mal. No, yo nunca escuché a Jesús. Pero bueno, a Jesús. Jesús está discutiendo con los líderes religiosos judíos y le dicen, no estamos de acuerdo en que sos samaritano, es como lo peor de lo peor, y estás endemoniado, es como le tiraron con todo, con artillería pesada. Para ellos era lo peor. Y eso es lo que tenemos que entender en primer lugar, y nos cuesta muchísimo, pero quiero que lo entendamos de plano, de pique, por si alguno no lo tiene muy claro, nunca escuchó esto. Bueno, la diferencia entre un judío y un gentil era tremenda. Los judíos no pasaban por Samaria para ir a Galilea. Estamos hablando que es como, no sé, es difícil explicarlo, pero no sé, acá como ir a La Paz y no pasar por Cochabamba. No sé si es mejor pasar por otro lado, capaz que estoy errándole a eso, pero se entiende lo que digo. Preferían dar una vuelta y perder un montón de tiempo que pasar por Samaria. A ese punto era el odio, a ese punto era el rechazo. Y eso es importante que lo sepamos cuando en la Biblia leemos sobre los samaritanos. Cuando entendemos la parábola del buen samaritano, es muy fuerte lo que está diciendo Jesús. Jesús está diciendo que ¿cómo se llama? El sacerdote y el levita pasaron, los más religiosos, los más cercanos a Dios, y pasaron de largo a un hermano judío que estaba tirado en el piso, que lo habían golpeado. Pasaron de largo, estaban muy ocupados, muy apurados. En cambio, el que menos esperaba, el que es como una basura, una escoria, el samaritano, ese fue el que fue el buen samaritano, ese fue el que hizo lo que Dios quería. Entonces, todo esto como previo para entender que lo que Jesús está haciendo es tremendo en primer lugar, está rompiendo un montón de esquemas. Primero toma la iniciativa, porque ¿quién empieza hablando? Versículo 6 de Juan 4. Bueno, primero en el 5, ¿no? Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, en el 3 nos cuenta que estaba en Judea al sur, Jerusalén, y iba a Galilea, ¿sí? De donde él era, Nazaret, todo eso. Entonces, Samaria está en el medio, y como digo, en vez de dar la vuelta como daban todos los judíos, deciden pasar por Samaria. Entonces dice, bueno, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José.
Dice, y estaba allí junto al pozo. Entonces Jesús, cansado del camino, venían caminando desde Judea, se sentó así junto al pozo. Era como a la hora sexta, viene una mujer, y Jesús va y toma la iniciativa, no espera que ella le hable, que ella probablemente no le iba a hablar, y le dice, dame de beber. Jesús toma la iniciativa en primer lugar, ¿no? No esperó a que ella estuviera, muchas veces decimos, que tengo que esperar, que vengan y me preguntan, ellos saben que soy cristiano. Y quizás algo importante para nosotros pensar, que a veces, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a las situaciones, pero es bueno tomar la iniciativa. Acá podemos decir, bueno, pero es que en realidad tenía sed. Jesús capaz que podía haberlo buscado él, el agua del pozo. No necesitaba empezar una charla con una mujer. Pero es obvio desde el comienzo, por cómo termina la historia y por todo lo que los que saben la historia podrán entender, que Jesús tenía una intención detrás de todo esto. Jesús empezó una charla con intención de que esta mujer que estaba tan necesitada de Cristo lo encontrara, de que encontrara la salvación, de que encontrara el perdón de Dios. Entonces, él arranca la charla. No esperó a que ella tuviera necesidad o hambre o sed de Cristo, o de Dios, en este caso, sino que él la busca, ¿no? Entonces eso es importante, que a veces tenemos que tomar la iniciativa cuando queremos charlar con alguien, cuando sabemos que alguien está en la necesidad de quizás está pasando por una situación difícil y ni nos va a hablar, no nos va a buscar. Y quizás nosotros tenemos que buscar ese momento para tomar la iniciativa, para ser intencional también. Entonces, eso es importante, pero después él rompió esquemas, rompió un montón de cosas que jamás podían pasar. Y eso la desestabilizó completamente a ella. En primer lugar, como digo, siendo un judío le habla a alguien de Samaria. Ni siquiera pasaban los judíos por ahí. Y no solo acá, vio un judío que ella quizá lo vio y lo que menos quería era hablar con este judío, sino que él va primero y le habla. Y tenemos que entender un poquito también que el hombre en esa cultura tenía una relación de superioridad sobre la mujer. La mujer era más sometida, no podía hablar, no podía entrar en el templo, hasta cierto lugar entraban las mujeres y los hombres podían entrar más adentro. Entonces la mujer está atrás. Es muy diferente a como está pasando hoy, que las cosas han cambiado muchísimo, pero en esta cultura que Jesús vaya y le busque hablar, y acuérdense que Jesús era, todo el mundo se daría cuenta al charlar con él, que era rabino, ella incluso le dice, ¿no? Creo que sos profeta, le dice más abajo. Un rabino, una persona religiosa, una persona que se dedicaba a estas cosas, era imposible que hablara con una mujer, era peor. Algunos ni siquiera tenían que mirar a la mujer, o sea, era ya como no estaba muy bien visto. Entonces, eso era fundamental, y que Jesús venga y le hable, es casi como que o buscaba otra cosa, ¿me entendés? O sea, la mujer ya se tiene que haber puesto a la defensiva. ¿Este qué quiere? Que un judío me venga a hablar a mí, un hombre, una mujer, o sea, rompió un montón de esquemas que ya la sacó de este que quiere, o sea, y eso a veces es importante también, cuando compartimos el Evangelio, es el buscar romper estas cosas. Pero ¿y cómo? ¿Vos sos cristiano? ¿Y cómo? ¿Y cómo estás acá? ¿O cómo haces esto? ¿O cómo decís aquello? ¿O cómo? Para algo que lleve a buen puerto, ¿no? Con esa intención de llevarlo al Evangelio. Pero veo estas cosas en Jesús, veo que salía de lo convencional, que sacaba a la gente de lo normal, de la comodidad. Es un mecanismo bastante radical, ¿no? Desestabilizó completamente a la mujer, que me imagino que se habrá empezado a pensar muchas más cosas. Él le dice, dame el agua. Bueno, ahí explica, ¿no? La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? O sea, ¿qué está pasando acá? No entiendo. Un judío hombre, ¿cómo me pedís a mí? No entiendo. Y acá hay un detalle más que por ahí a veces no nos damos cuenta. Dice, no sé si alguno tiene otra versión o sabe, dice era como la hora sexta. ¿Qué hora es esa en horario nuestro? Más o menos. No son las 6 de la tarde ni las 6 de la mañana. 12. ¿12 de qué? ¿Horario de dónde? ¿De Australia? No, pero 12 del mediodía, era el mediodía. Entonces, ustedes pónganse a pensar en esta cultura, sobre todo las mujeres eran las que iban a buscar el agua,
¿A qué hora irías a buscar el agua? En un país, bueno, están haciendo Santa Cruz, ¿no? Una ciudad bastante caliente. ¿Al mediodía? Temprano, tempranito. ¿Temprano o tarde? Bueno, generalmente lo iban a buscar en el atardecer, cuando bajaba el sol. Iban a buscar el agua quizá para el otro día, para la noche, no sé, para bañarse, no sé. Tenían que buscar agua, bueno, esta agua era para tomar, porque era agua del pozo. Pero nadie iba a buscar el agua al mediodía. Y las mujeres iban a buscar el agua en grupo. Y esta mujer estaba sola, por lo que vemos acá. Entonces, además, esta es otra cosa. Jesús le está hablando a una mujer que está sola. Como es bastante extraño. No es normal. Tampoco era normal encontrar una mujer sola en el pozo. ¿Por qué? Porque iban en grupo y iban a otra hora. Y conociendo, por lo que conocemos de la mujer, es muy probable que esta mujer fuera sola porque nadie se quería juntar con ella. Capaz que ustedes tienen otra conclusión, no es que esté en la Biblia, no lo dice, pero es una conclusión bastante razonable a la que podemos llegar, ¿no? Era una mujer prejuzgada, era una mujer marginada, una mujer que la misma comunidad donde ella vivía la tenía un poquito al margen. El haber tenido 5 parejas o 5 maridos era complicado, no era una vida normal. Entonces, no se asociaba con las mismas mujeres tampoco. Entonces, no solo era mujer, no solo era samaritana, sino que era bastante inmoral. Y eso uno lo puede ver, y muchas veces cuando pensamos en compartir el Evangelio, lo primero que vemos en las personas es, no, es así, es violento, es esto, es lo otro. Vemos la parte negativa. Jesús podía haber dicho todas estas cosas de ella. Es inmoral, éticamente o étnicamente está mezclada, no es Julia. De Julia. ¿Qué iba a decir? Bueno, iba a decir algo, mejor no digo nada. Que me guarde eso que me prometió decirle Tote. En fin, ya me distrajo Julio. ¿Dónde andaba? Bueno, pero Jesús no hizo nada de eso. Jesús, al contrario, miró el corazón, miró la necesidad, la soledad de esta mujer. Y esa es una lección, para mí, es fascinante para nosotros, ¿no? Que somos tan rápidos en juzgar, somos tan como el resto del pueblo de Samaria, como los mismos discípulos que dijeron, Señor, ¿querés que caiga rayos y los maten a todos? Es muy fácil para nosotros hacer eso. Y cuando evangelizamos, cuando conocemos a alguien, lo más humano, lo más normal es decir, no, al otro. Y perdemos montones de oportunidades de encontrarnos con la mujer samaritana, de encontrarnos en un avión con alguien que está hablando de cualquier cosa y no vemos la necesidad espiritual que tiene, cuando andamos en la calle, en el mercado, en nuestro trabajo, donde sea que trabajemos, en el curso, un compañero, familiar, quien sea, y nos está contando, qué sé yo, que se quedó sin trabajo, que la vida es un desastre, un montón de cosas, que está divorciado, que no ve a sus hijos, que quizá abre un poquito el corazón o quizá no sabemos nada de esa persona, pero si estamos más alertas como el Señor acá, podemos lograr ver más allá de estos prejuicios, más allá de decir, qué desastre su vida, o qué... Fácilmente empezás una charla con la samaritana y te dice que tuvo 5 hijos, 5 maridos en esa cultura, decís, esta es una loca, porque es así. Y que vos veas otra cosa, que puedas ver más allá y que puedas, en vez de juzgarla o castigarla o tratarla mal, ver esa necesidad, ser conmovido por la necesidad que esa persona tiene de Cristo, es un poquito lo que hablábamos del hombre en el desierto que se tomaba el agua de rallador y no compartía, o el bombero. Cuando vemos a Jesús y vemos eso, yo digo, wow, o sea, me tiene que sentir primero culpable de que muchas veces perdí oportunidades, de que no he visto con los ojos de Cristo, y necesitaríamos pedir más de esto, ¿no? Pero la enseñanza que el Señor nos da es tremenda. Después, lo directo que fue, y fue hasta, diría, agresivo en algún sentido, porque vos decís, fue bravo, ¿no? La llevó a hacerle preguntas que la desestabilizaron, que la incomodaron.
que la hicieron pensar mucho, porque dice, ¿y este quién es, no? Como ven acá, si lo siguen viendo la historia, ella le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí agua de beber, siendo que soy samaritana? Y dice ahí, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, quién es el que te dice, dame agua, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Acá también veo curiosidad, él le hace picar esa curiosidad. Fíjense que la mujer tenía que ir todos los días, tenía que ir a una hora que nadie quería ir, probablemente con calor y con otras cosas, y de repente él está diciendo eso, ¿no? Él te daría agua viva, o sea, me vas a dar una mejor agua que esta, este es el pozo de Jacob, o sea, de nuestro gran patriarca. ¿De qué me estás hablando? Hay una curiosidad de parte de ella que ya viene desde el momento en que empezaron a hablar, que este tipo viene a hablarme siendo judío, siendo hombre, siendo medio rabino. ¿Quién es? ¿Por qué me habla? ¿De qué me está hablando? Ahora me habla de un agua viva. Entonces, o sea, había muchas cosas en su mente que estarían ahí, ¿no? La mujer le dice, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo. ¿De dónde tienes agua, el agua viva? ¿Acaso, y acá ya ven, si empiezan a ver en la charla, ven que ella está pensando, es muy capo, por decirlo así, este es alguien, no es cualquiera. Le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? O sea, Jacob fue el que nos dio este pozo, vos tenés un pozo mejor, sos profeta, ¿quién es este tipo? Entonces, picar la curiosidad la hizo pensar y hacerse muchas preguntas, ¿no? Le dice que nos dio este pozo del agua que bebieron él, sus hijos y sus ganados. Jesús le responde y le dice, cualquiera que bebiera esta agua volverá a tener sed, mas el agua que yo les daré no tendrá sed jamás. Bueno, ahí es el versículo 14. Entonces, ahora con más razón ya le genera no solo curiosidad, sino un desespero o unas ganas de saber algo más. Fíjate que si voy a tener, no tengo más sed, quiere decir que no tengo que volver al pozo, no tengo que volver al mediodía, no tengo que morirme de calor, no tengo que andar sola acá viniendo hasta acá. Como que, ¿qué es esto que me está hablando? Y ella hasta ese momento pensando en algo físico, ¿no? No sé si estaba ya pensando que Dios les estaba hablando de algo más. Entonces ella le dice en el 15, la mujer le dijo, dame esa agua. Ya hay como unas ganas de, entonces dámela, así no tengo que volver más acá. Vean que lo dice, no tengo yo sed ni venga aquí a sacarla. O sea, si no tengo que volver otra vez, todos los días tenía que hacer el mismo ritual de ir a buscar el agua ahí. Y si podía no tener que volver más, mejor. Entonces, acá Jesús le dice, ven, ve, llama a tu marido y ven acá. Acá se ve un clic, ¿no? Un cambio. Jesús le está diciendo algo que la va a hacer, frenarla un poquito, como que, tu marido. Le metió ahí, ¿no? El dedo en la llaga, como se dice. ¿No? Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos, o sea, no se la decoró, no le tiró nada. Acá se estaba ya presentando un poquito más quién es él, pero la forma en la que él se lo dice es directo. No anda con rodeos y diciéndole las cosas así nomás. Y el que ahora tienes no es tu marido. Esto sí has dicho con verdad. Entonces la mujer ya quedó como, este sabe quién soy, qué onda, quién es. Y acá ya le dice, no, creo que eres profeta. Y ahí empieza como una temática o una discusión ya teológica, ¿no? De dónde hay que adorar y todo eso, ¿no? Y Jesús, ella le dice, nosotros adoramos acá, usted adora en Jerusalén. Bueno, Jesús le dice, créeme que la hora viene cuando ni en el monte acá ni allá, sino que ustedes adorarán, nosotros adoramos lo que sabemos, dice, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y ella, cuando escucha todo eso, dice, vean ahí 25, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas estas cosas. Ya ella se abre a decir, ¿no será que es Él? ¿Y qué dice Jesús? Yo soy el que habla contigo. Y ahí les da el Evangelio. Ahí le dice, le generó la curiosidad, le generó la necesidad, es directo con su pecado, le va directo al corazón, a lo que ella estaba mal, y se presenta. Y le habla del mensaje de salvación. La adoración no viene porque seas, la salvación en este caso, ¿no? Pero están hablando de adorar a Dios. No están correctos los samaritanos ni los judíos porque adoran acá o allá. Al Padre se lo adora en espíritu y en verdad, no es por un lugar. Entonces, fíjense que es muy profundo una charla tan simple. Acá está hablando hasta de religiosidad,
de grupos étnicos, de cuál es superior a cuál, de quién adora mejor, y podemos discutir de un montón de cosas. Católico, cuando ustedes estén evangelizando les va a pasar, si sos católico, si sos testigo de Jehová, mormón, ¿quién es mejor? Y acá Jesús no dice, son los judíos los que tienen, te tenés que hacer judía, tenés que dejar a tu marido, casarte con un judío, volver a la religión judía. No, Jesús le dice, y es el pasaje que todos conocemos, ¿no? O que lo habremos escuchado alguna vez, más la hora viene y ahora es cuando los adoradores, verdaderos adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Entonces, ahí es donde termina de concluir una magistral clase de evangelismo, donde Jesús la lleva al Evangelio, la hace desarmarla a una mujer que tenía muchos prejuicios, como tenía que tener cualquier mujer samaritana ante un judío, y cómo la llevó al Evangelio de esta manera, ¿no? Jesús no se sintió superior a ella, siendo que era Jesús en primer lugar, pero que además era rabino o maestro, que era hombre, que era judío, tenía muchos lugares del cual verse superior a ella, pero le habló como iguales, ¿no? La trata de la misma manera, rompió un montón de estructuras, y muchas veces cuando uno dice, sí, pero que este es un, no sé, fue asesino, fue violador, fue prostituta, fue cobrador de impuestos en aquellos tiempos, traidor. Hay un montón de cosas que capaz que no son tan radicales, pero hay un montón de cosas que nosotros vemos en el día a día y que nos hace sentirnos superiores a los demás. Y esos son los peligros, ¿no? Cuando compartimos el Evangelio, el prejuzgar y no abrirnos y no ver la necesidad de la persona, no buscarlo de esa manera. Hay mucho más, como les dije, podía compartirles también el tema con Nicodemo por darles otra historia, donde Jesús, acá sí estamos hablando un poquito más como evangelismo en sí, por eso la clase magistral de Jesús es en cuanto al evangelismo, con este caso particular que para mí es fascinante. Pero también pasa con Nicodemo, ¿no? Siendo lo opuesto, siendo un hombre religioso judío, que viene buscando como una respuesta intelectual, a ver si sos, sí, a ver, y Jesús lo desarma, lo manda para otro lado, no vamos a tener el tiempo para estudiarla, pero algunas cosas que quiero puntualizar de las dos, y después les doy el espacio para que ustedes comenten si quieren, lo que sea, pero en las dos historias, de Juan 3, Juan 4, totalmente opuestas, personas totalmente opuestas una a la otra. Primero Jesús empieza donde la persona está, donde están ellos. Jesús va y los busca. Uno, bueno, en este caso Nicodemo viene a hablar con él, pero Jesús encuentra este momento como un momento para compartir el Evangelio, para presentarse él mismo a Nicodemo y hacerle entender que necesitaba nacer de nuevo, como le dijo. Nicodemo lo busca en la noche y Jesús estaba listo. Jesús está en un pozo, con sed, con cansancio, sentado, y ve una mujer y ve la necesidad de esa mujer y va hacia ella. Estaba listo. Donde ellos están, en la situación, donde ellos están, y hablo no solo físicamente y la hora, sino también en la necesidad espiritual que cada uno tiene. Entonces, a veces nos puede pasar a nosotros, antes de irnos a dormir, yo qué sé, nuestro compañero, nuestro hermano, alguien nos llama por teléfono, porque nos llama y tiene una emergencia, o está enfermo, o tiene alguien enfermo, o está desesperado, o perdió todo el dinero, o lo robaron. Un montón de noticias a Jesús para decir, este es el momento propicio. Y no forzarlo a veces, porque ese es el punto también. Jesús, cómo Jesús lo llevó, es la forma más creativa, más fascinante, ¿no? Pero primero, donde sea, en el momento que sea, en la situación espiritual que están, ahí mismo. Por supuesto que lo hizo con amor, con compasión por los dos. Es duro, es directo, es confrontacional, se puede decir, pero lo hace de una forma con empatía, no prejuicioso, como digo. Si fíjense quién es Jesús, quién era él, superior en todo, y nunca vemos
esa forma radical, tajante de cómo discriminarla, por decir así, a la mujer, que era la que por ahí era inmoral, ¿no? Pero incluso a Nicodemo, que por ahí no sabía muchas cosas, por ahí como a los fariseos, era muy legalista, no sé, pero Nicodemo estaba en búsqueda de la verdad. Y Jesús le comparte el mensaje con amor, ¿no? También escuchar, Jesús estaba dispuesto a escuchar, él sabía todo, no necesitaba quizás escuchar, y si bien parece algo simple, a veces, muchas veces estamos tan desesperados no, es que Cristo, y le metemos el Evangelio y estamos forzando, y no estamos escuchando el corazón de la persona que está desesperada, que está necesitada, que quiere que la escuchen, que quiere decir, sí, me siento solo, me siento mal, me quiero suicidar, no sé, la situación en la que estén. A veces necesitamos escuchar y parte de esa estrategia es escuchar más de lo que hablamos. Y a veces es lo mejor que nos puede pasar, porque cuanto más escuchamos que hacemos, menos abrimos la boca. Y cuanto menos abrimos la boca, menos la embarramos. Entonces, y nos da tiempo a pensar y a orar. No sé si les pasó, pero a veces estás compartiendo, quiero hablar de Cristo, y quiero meterla, como hizo Jesús, ¿no? Trae a tu marido, porque sé que quiero meterme en lo espiritual, ¿me entienden lo que digo? Estamos en una charla ahí media superficial, yo veo la necesidad, o no superficial, pero sí, tiene un problema, que para mí es una tontería, pero para esta persona es importante. Vamos a poner un ejemplo, un jovencito que le fue mal en un examen y qué sé yo, no sé, lo agarraron copiando, no tengo, algo así. Algo simple que para nosotros es una tontería. O, no sé, a la chica y estaba enamorada del muchacho y el muchacho no le contestó el teléfono y está preocupada, o qué pasó, me está engañando, no sé. Algo que para nosotros es muy trivial, muy simple, que no es para hacer tanto drama, pero por no escuchar, por querer hablarle y hablarle lo que pasa, que Cristo es la razón de tu vida, tiene que ser, la persona no está lista. Y esto lo vemos cuando Jesús sanaba, por ejemplo, ¿no? Jesús atendía las necesidades físicas. Y es un ejemplo que no digo que vamos a estar haciendo sanación ni nada de eso. Quiero decir que tenemos que estar prestando atención al interés de la persona, al deseo, a la situación en la que están, quiénes son, estudiar el pez para tirarle la mejor carnada. Entonces, por eso digo, a veces el escuchar es clave. Si no escuchamos, si no estamos atentos, si no tenemos empatía por ese jovencito que está hablando de un tema que vos decís, superalo, loco. O sea, estudiá para el próximo y lo vas a salvar el examen. Y chao. Y si te agarraron porque el otro te estaba copiando a vos y a vos te pusieron 0, bueno, está bien. Pero a veces somos muy poco empáticos, porque no nos ponemos en el lugar del otro y porque sí, yo te quiero hablar de Cristo. Pero la persona no está lista para hablar de Cristo porque necesita que la abracen, necesitan que la consuelen, necesita que la escuchen, necesita que la entiendan. Y no que le soluciones la vida, pero a veces, como pasa, muchos pagan un psicólogo para que la escuchen nada más. O sea, a veces necesitan que lo escuchemos. Y el escuchar nos va a hacer mucho bien cuando evangelizamos, porque nos va a dar más empatía por la persona si nos empezamos a poner en el lugar de ellos, y también nos da tiempo para decir, no decir cosas que no tenemos que decir, para orar y que Dios nos siga dando sabiduría en ese mismo momento, y para quizá entrar en el momento justo con las palabras justas. Entonces, escuchar es importante. Jesús también, bueno, hablaban de la vida, de las cosas de la vida, del marido, del agua, de las cosas que ella vivía en cada día. Eso lo hizo a ella entender cosas normales. Estaban hablando de cosas del día, del mundo, con Nicodemo también, de nacer de nuevo, ¿y qué me estás hablando? O sea, de cosas que viven cada día. A veces los cristianos solo somos espirituales, y sobre todo cuando vamos a evangelizar. Entonces, ahora te voy a hablar de Cristo. Tan rígidos, tan tajantes que no conectamos con la persona. Necesitas conectar, que fluya las charlas normalmente. Con el compañero en el avión sentado, sí, familia, hijos, sí, qué bueno. Cosas normales del día a día, ¿qué te dedicas? ¿Qué haces? O sea, tiene que fluir la charla. Lo que vos tenés que estar atento a cuándo tirar el anzuelo, cuándo tirarle la carnada. Hablar de cosas comunes de la vida, que haya una conexión natural con la persona, con lo que le interesa, con lo que le gusta. No es que ahora te voy a evangelizar, para que te comparto el evangelio, los 4 pasos del evangelio, 4 cosas, te voy a hablar de la ley. O sea, formas tan rígidas, ahí sí suena horrible, la persona dice, ¿quién es? Andá, tomátela. Jesús no vino a decirle de una,
necesitas arrepentirte porque vos sos pecadora y tenés 5 maridos, se hubiera ido a media vuelta y se hubiera ido la mujer. Entonces, es bueno conectar con la persona, así sea quien sea, ¿no? No hablarle por hablar. Y luego, obviamente, tiene que haber esa conexión para hablar de teología. Y hablar de teología no es hablar de cursos o de cosas tan profundas necesariamente. Teología es hablar de Dios. Entonces, tenés que llevar la charla, y esa es la parte clave, al área espiritual, donde tenés que ser sutil, donde tenés que buscar la manera, por eso a veces cuanto más callado estás mejor, quizá con preguntas y escuchando es donde vas a saber el momento preciso donde tirás el anzuelo, ¿no? Hablar la verdad es importante. Y bueno, más o menos por ahí. Otra de las cosas que quizás sería la última que quiero decir es que nadie está fuera. Todos, el asesino, el violador, la prostituta, quizás esas son las formas más radicales para nosotros como cultura, ¿no? El traficante de drogas, aunque no lo queremos creer a veces, pero es la realidad. Tanto la samaritana como Nicodemo. El más religioso, todos necesitan de Cristo y el mensaje está abierto para todos. Entonces a veces la culpa es nuestra por no estar tan abierto espiritualmente para escuchar, para ver con los ojos de Cristo la necesidad de la gente. Así que bueno, de mi parte es todo, simplemente decirles que recomendarle otra vez más el libro del Plan Maestro de Evangelización, por si lo quieren leer o aprender un poco más. Y es muy breve esto para tanta cosa, ¿no? Hablar de Jesús, hablar de cómo Jesús tenía un corazón por la gente, de cuál fue el plan de Jesús. Es súper profundo, no nos daría un seminario. Y hablo de un seminario de todo un curso de 3 años, ¿no? Como dijo Juan, no, si fuéramos a hablar todo lo que Jesús hizo, no habría libros que lo pudieran acaparar. Entonces, se podría hablar muchísimo más, pero nada, quería compartirles esto. La historia con la samaritana, por ejemplo, es fascinante. Y si no lo han visto de esa manera, sigan profundizando, porque hay muchísimo acá. Fíjense que podíamos hablar, los que han pasado hechos también habrán escuchado, la historia de Pablo en Atenas, cómo compartió con gente que no tenía la menor idea de Dios, que era súper politeísta, creía un montón de dioses, y la clase magistral de evangelismo que Pablo hizo fue fascinante, y no podemos hablar de eso tampoco, pero bueno, hay mucho para nosotros para aprender, y es lo maravilloso de la palabra. Pero bueno, me hubiera gustado que leyeran sobre cómo Jesús hizo esto, pero como les digo, el gran desafío es no matarlos a lectura y al mismo tiempo darles lectura medianamente completa y buena para ustedes. Así que eso. De mi parte, eso es todo, pero me gustaría, si alguno quiere comentar algo, porque esta clase se vio que fue muy hablada de mi parte, tenía mucho para decir. Y, por ejemplo, a mí me hubiera gustado tener el tiempo para que separarlos en grupo y que ustedes analizaran primero. Si hubiéramos estado presencial, capaz que lo hubiéramos hecho así, para que ustedes estudiaran unos Nicodemo y otros como Jesús lo hizo con la samaritana. Incluso tenía preguntas para hacerle, para que ustedes lo hicieran, pero es muy difícil. Fíjense, ya son y 47. Siempre empezamos y 10, así que y 40 está bien, pero aún así me pasé. ¿Alguien quiere compartir algo o decir algo? Yo, pastor, Sí, adelante. una vez más el video muestra Me va una robando. vez más que las cosas no deben ser a medias, ¿no? Y usted complementó la clase por lo que a veces uno escoge. Yo le comenté alguna vez en el foro de que iba a la plaza y escogía, oiga, yo escogía, no, este ya está perdido, estos borrachitos así, no, o algún joven ahí en vicio. Entonces me iba a las familias y veo que estaba muy mal porque todos tenemos derecho a la salvación y mucha pastor, una vez más le agradezco por la clase porque cada clase nos edifica y nos enseña más cómo hacer las cosas de Dios. Gracias, pastor. Gracias por compartir, José. Yo para mí, de los desafíos que tengo en este formato son estos, ¿no? Lo del límite de tiempo es muy difícil, de qué darles y
y que no sea muy pesado ni que sea algo intrascendente. Fíjense que el video, si ustedes vieron el video de esta semana, tampoco tenía mucho que ver, no tenía nada que ver con Jesús necesariamente, que era el tema de esta semana, pero quería que se entendiera que el Evangelio, ya lo hemos visto en alguna cosa, como les digo, todo se entremezcla, pero tiene que quedar claro que sin hablar de la ley, sin confrontar a la persona con el pecado, sin llegarle al corazón, como hizo Jesús con la samaritana, como hizo Jesús con Nicodemo, de formas tan creativas como solo Jesús lo pudo haber hecho, pero sin llegar a eso, jamás pueden arrepentirse. Como dice, una campaña emotiva, bárbaro. La gente dice, como vieron las estadísticas, entre 80 y 90% de esas personas se dan media vuelta y se van. No sirve de nada. Entonces, sin arrepentimiento verdadero no hay perdón de pecado ni salvación. Entonces, eso es lo que quería que quede claro y bueno, es difícil, pero está. Espero que se haya cumplido el objetivo esta semana.